Pues hola a todos, muy buenas noches y nuevamente bienvenidos al Espacio Bets. Pues como lo he mencionado en otras ocasiones, es un espacio que he creado para hablar siempre de temas de salud, pero enfocados desde un punto de vista diferente. Y lo que deseo hacer con esto es precisamente pues hablar de temas de salud que sean un poquito más prácticos, más aplicables en nuestro día a día. Así que esa es la idea de este Espacio Bets. Ya hoy es la tercera fecha y pues bueno, la primera fecha que estuve compartiendo un poquito, hablé sobre lo que es la preocupación y el presente alrededor de la enfermedad. Si no han visto ese video, está en la red de Facebook y ya está en el canal de YouTube. He tenido un poquito de problema para subirlo al canal de Instagram porque es un poco pesado, pero ya lo estamos resolviendo con mi equipo. Así que, bueno, con Lucía es mi equipo. Así que, bien, la semana anterior estuve platicando sobre... a ver, ¿sobre qué hablar? Sobre los deberías y la aceptación. Y esta semana pues toca hablar un poquito sobre lo que es la prisa. Así que entro directamente ya al tema. Ahora estamos como con mucha prisa, vamos con prisa y es algo tan común. Y es tan común que lo hemos empezado a ver como algo muy normal. Entonces quiere decir que si hablamos de la prisa, quiere decir que tenemos un ritmo de avanzar un tanto rápido, y para hablar de rápido estamos hablando de velocidad. Entonces, cuando hablamos de velocidad, sabemos que tiene dos variables, que una es la distancia y la otra es el tiempo. Así que por ese camino me voy a ir para hacerlo un poquito más práctico de comprenderlo. ¿Qué pasa entonces en cuanto a la distancia? Para saber que hay una distancia, yo necesito dos puntos. Es decir, no puedo tener únicamente un punto porque no tengo hasta dónde medir. Entonces, a lo que voy con esto es, si necesito dos puntos, es decir, en donde estoy ahorita y a donde quiero llegar o a donde quiero ir, tiene que ser el otro. Y aquí entonces, en el tema de hoy les voy a soltar muchas preguntas para que ustedes, si tienen ahí donde apuntar, vayan tomando nota, porque son las preguntas que nos van a permitir ir profundizando. Entonces, en cuanto a la distancia, la primera pregunta que surge es, ¿realmente a dónde es que vamos? Que muchas veces no lo sabemos. Simplemente quizás tenemos una idea de hacia dónde vamos o tenemos una dirección, pero que no lo tenemos como muy concreto, muy claro. Y la siguiente pregunta que surge de esto es, ¿por qué me urge llegar ahí? Esta palabra de urge creo que va a ser algo muy importante. Ahorita voy a dejar esto por un lado, lo pongo en pausa y voy entonces a lo que es la variable del tiempo. Cuando hablamos del tiempo, podemos hablar muchísimo y profundizar, pero hoy lo voy a poner de una forma muy sencilla. Simplemente sentimos que el tiempo no nos alcanza. Y no nos alcanza precisamente porque tenemos muchas cosas por hacer. Entonces, cuando tengo tantas cosas que hacer, yo estoy ocupado. Y entonces muchas veces hemos escuchado de alguien que dice que no, vamos a tomar un café, salgamos a hacer algo y no puedo, tengo muchas cosas que hacer. Ese sentirme ocupado detrás lleva a la creencia de sentirme importante. Entonces ese es otro lado por donde también podemos ir investigando un poquito sobre el por qué nos estamos poniendo con tanta prisa. Cuando tengo tantas cosas que hacer y estoy ocupado, obviamente voy a tener mi tiempo se me va a disminuir para poder completar todas las tareas, y ahí es donde empieza a surgir la prisa. Entonces, ¿qué pasa? Aquí podemos detenernos y vienen un poquito más de otras preguntas. ¿Qué puede ser? Ok, estoy ocupado. La primera pregunta sería, ¿estoy siendo productivo? Porque si no, simplemente estoy distrayendo mi mente de realmente hacer algo que valga la pena para mí. Es decir, ¿a dónde voy? La siguiente pregunta aquí sería, ¿realmente estoy disfrutando lo que hago? Es decir, ¿estoy trabajando en un lugar donde me siento cómodo, donde me siento a gusto? ¿O simplemente lo estoy haciendo? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Cuando estoy haciendo algo que no me gusta, por lo general detrás hay una sensación o una emoción de miedo, porque si estoy trabajando, por ejemplo, en algo que no me gusta, ¿para qué lo hago? Posiblemente porque si no trabajo no voy a tener, y si no voy a tener para poder adquirir y vivir, entonces yo estoy en riesgo. Entonces ese es el miedo que nos hace hacer cosas que realmente no nos gustan. Y detrás de ese miedo hay una creencia más, que es la creencia en la escasez. El antídoto de la escasez podríamos hablar que es la abundancia, que no tiene mucha relación en cuanto a cuánto tengo materialmente, sino a la forma en que yo me puedo disfrutar lo que tengo. Entonces hasta ahí dejamos esta parte de lo que es el tiempo y ahora regreso a lo que era la distancia.
Cuando hablamos de distancia y digo hacia dónde vamos, como muchas veces no lo sabemos, ese camino incierto en el que estamos transitando nos genera mucha incertidumbre, y ahí es donde empezamos a especular y empezamos a generar muchas historias en nuestra mente. Entonces, esta ansiedad quiere decir que estoy proyectándome a un futuro que no conozco. Entonces, desde ahí voy a hablar vamos a hacer la aclaración de que la ansiedad, y esto es simplemente un concepto mío de cómo yo lo logro interpretar y lo comparto, no quiere decir que esto así sea. Cada quien lo puede entender a su manera de que sea un poquito más aplicable a su vida. Entonces, la ansiedad y el estrés, que son diferentes, la diferencia es que la ansiedad mi mente está en el futuro, en un futuro incierto, y el estrés es relacionado con algo pasado. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, la ansiedad, las dos van a producir en mi cuerpo las mismas sensaciones. Pero la ansiedad, yo no, como es un futuro, no conozco qué es lo que me está produciendo en mi cuerpo sentirme así. Y el estrés, como es pasado, sí lo conozco. Otra forma de verlo es, en el futuro, en la ansiedad, hay muchas historias, y en el pasado hay muchas interpretaciones. La importancia de encontrar la diferencia entre estos dos, pues simplemente es para entender hacia dónde se va más mi mente, si para el futuro o para el pasado. Porque a la larga el antídoto o la receta para quitarnos eso sería estar en el punto medio, que es en estar en el momento presente, como lo mencioné en el primer video, donde hablé precisamente sobre la preocupación y el presente. Entonces, cuando ya tengo yo este estrés, en otras ocasiones lo he mencionado que hay diferentes orígenes del estrés, especialmente puede ser un estrés físico. Especialmente esto quiere decir cuando me golpeo, cuando tengo un accidente, cuando me caigo, hay una quemadura. Hay otro tipo de estrés que es como un estrés químico, y es el estrés que se genera con algunas otras enfermedades autoinmunes, infecciones. Ahora con lo que estamos transitando con la pandemia del coronavirus, pues bueno, eso también es un estrés químico en el momento en que llega a infectar a una persona. Sin embargo, también existe lo que es el estrés emocional, que también lo podríamos ahorita relacionar con el coronavirus, porque nos empieza a generar muchas historias, muchas especulaciones también con lo que ya conocemos anteriormente, y entonces nos empezamos a proyectar al futuro, y lo que va a suceder es que cualquiera de estos tres tipos de estrés generan o tienen la capacidad de producir la misma respuesta en mi cuerpo. Es decir, las mismas acciones contra el estrés en mi cuerpo se van a activar. Esto quiere decir que se va a producir en mi cuerpo una respuesta metabólica que va a generar que se generen que se produzcan unas citoquinas proinflamatorias, unas hormonas contrarreguladoras, que el nombre realmente no tiene mayor importancia, sino que estas están encargadas de generar en nuestro cuerpo sensaciones o los llamados síntomas. Y estos síntomas son como alarmas que lo que me están haciendo es llamar la atención. Entonces, cada vez que tú tienes un síntoma o que tienes alguna sensación en tu cuerpo, simplemente, pues bueno, es un llamado de atención que lo que te está diciendo o te está invitando es a cuidarte. Esa es la idea precisamente de que estas sensaciones sean un tanto incómodas para que puedan llamar nuestra atención. Entonces, esto, aparte de generar estas sensaciones o estos síntomas, aparte de eso, lo que va a generar también es que va a reducir la efectividad de mi sistema inmune, y eso obviamente me va a hacer un poquito más vulnerable a contraer infecciones. Bien, entonces ahora termino con esta pregunta del hacia dónde vamos, que no lo sabemos, y seguimos en la siguiente pregunta. ¿Por qué me urge llegar? Cuando hablamos de urge, quiere decir que simplemente me está dando el mensaje de que no quiero estar en donde estoy. Y esto lo menciono también en mi libro, se los muestro por acá, precisamente en un capítulo donde hablo cómo hacernos amigos del tiempo. Precisamente hablo de esto que es la prisa. Y pues bien, cuando yo no quiero estar en donde estoy, es por dos razones. Uno, porque cuando me proyecto al futuro quiero tener la certeza de llegar a ese lugar a donde quiero llegar, o de lograr eso que quiero lograr. Pero quiero tener la certeza, quiero sentirme en control, porque eso me va a dar seguridad y va a calmar un poco esa ansiedad de la que hemos platicado anteriormente. Y la otra es que simplemente yo ya no quiero vivir lo que estoy viviendo en el momento presente. Como lo que estamos pasando ahorita con el tema COVID-19, todos quisiéramos que
que ya todo esto pasara y llegara hasta el desenlace, ya quisiéramos saber, es decir, ya no quiero estar en este momento. Entonces, obviamente todo esto, como me estoy proyectando a un futuro, empieza a generar un tanto de preocupación. Bien, ahora, a mi clínica precisamente yo le he llamado BEDS, Clínica de Gestión del Estrés. Aparte de hacer cirugías generales, también me dedico a ver la gestión del estrés alrededor de las enfermedades, y me baso en lo siguiente. He podido observar en mi práctica que alrededor de las enfermedades hay 3 momentos de estrés. Y entonces nos vamos a situar en un punto medio, que es el momento en que aparecen los síntomas o que nos dan un diagnóstico. El primer momento de estrés cronológico es antes de que se presenten estos síntomas o que nos den un diagnóstico. Y entonces todo lo que estoy mencionando ahora del estrés emocional es lo que hace que disminuya la efectividad de mi sistema inmune y que cambien muchas cosas en mi metabolismo que me hacen vulnerable para que después se presente una enfermedad. La enfermedad es cuando ya empiezan los síntomas. Este es el segundo momento cronológico de estrés en la enfermedad. Con esto les cuento una anécdota, que cuando estaba dando una conferencia, una de las personas me levantó la mano y me dice, fíjate que quiero compartirte que cuando a mí me dieron el diagnóstico de cáncer, inmediatamente me vi 3 metros bajo tierra. ¿Eso qué quiere decir? Toda la información que ella tenía respecto al cáncer, en el momento en que le dieron el diagnóstico, cae sobre ella, y eso genera un estrés añadido. Este momento de estrés es prácticamente de transición, porque con este estrés y con este miedo me proyecto al futuro y empiezo a especular sobre cuál irá a ser el resultado final. Entonces, habiendo dicho estos 3 momentos del estrés, todo lo que hablamos de la parte emocional es la primera parte, o la parte de del prediagnóstico o de la preenfermedad. Miremos qué pasa cuando, después de que ya tenemos el diagnóstico y nos proyectamos al futuro. Yo creo que aquí lo que tenemos que entender, o hemos olvidado, o quizás no nos hemos dado cuenta, es que el tiempo que nosotros tenemos aquí muchas veces no va acorde con el tiempo que tiene el cuerpo. Y en esa incongruencia de tiempos es donde se genera estrés y empezamos a generar, pues obviamente, la prisa. Entonces estamos olvidando el significado de ser realmente pacientes. Entonces veamos qué pasa. Cuando empiezo yo ya tengo este síntoma, este diagnóstico, me empiezo a proyectar al futuro, y como ya no quiero estar viviendo lo que estoy viviendo y quiero tener la certeza de que voy a estar bien, empiezo a ir nuevamente rápido, empiezo a generar la prisa. Esta prisa, el problema que tiene es que cuando vamos rápido, si no, dense cuenta cuando van manejando un tanto rápido en su carro o van en algún vehículo veloz, lo que empiezan a ver es únicamente hacia dónde van, y empiezan a perderse muchos detalles de lo que está sucediendo alrededor. Es decir, hay muchas distracciones de lo que tendríamos que estarle poniendo atención. Si traemos esto a la enfermedad, quiere decir, nos estamos distrayendo ¿de qué? 1, de prestarnos atención a nosotros. 2, de tener los cuidados que nuestro cuerpo está pidiendo. Y 3, detenernos para dar ese tiempo de reflexión. Y estas 3 cosas, lo que están buscando a la larga es que hagamos un cambio, que es el cambio que la enfermedad de alguna manera viene a nuestra vida a exigirnos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy distraído, como las distracciones no me permiten avanzar en el camino que yo debería ir, lo que va a empezar a producir es que me voy a atrasar. Y cuando yo me atraso, pues nuevamente tengo una oportunidad más de volver a elegir. Eso es lo bonito de todo esto, de que siempre hay un momento en la enfermedad en que puedo volver a elegir cómo lo quiero vivir, cómo lo quiero transitar. Entonces, si ya tengo un atraso, puedo tomar nuevamente el camino de la prisa, porque como ya me atrasé, me tengo que volver a apurar. Y si no, la otra es pues realmente detenerme para poderme dar esos cuidados que necesito y poder empezar a aplicar entonces el verdadero sentido de la palabra paciencia. Como lo dice el doctor Mario Alonso Puig, y lo pueden seguir en las redes, él dice: la paciencia es el poder adaptarnos al ritmo natural de las cosas. Así que la enfermedad tiene un ritmo natural, confiemos entonces de que el cuerpo sabe lo que está haciendo. Así que para ir concluyendo este tema sobre la prisa, ya vimos qué es lo que pasa antes de enfermarnos y después de enfermarnos y de qué forma realmente nos está afectando. Entonces, quiero terminar con 4 puntos muy, muy directos. Aprovechando toda la situación del coronavirus,
pues obviamente esto lo que nos está haciendo es obligándonos, literalmente obligándonos a detenernos. Y entonces ahora que estamos detenidos, aprovechemos para hacer toda la indagación de lo que yo estaba platicando ahora, de cuál es el miedo. ¿Qué es lo que hay detrás de la interpretación de lo que yo estoy viviendo? Eso me lleva al segundo punto, que es ¿de qué manera lo estoy viviendo yo? Y esto lo dice Julio Bebione. Está muy bien todo lo que está pasando externamente, con todo lo del coronavirus, la información, etcétera. Está muy bien estar informados. Sin embargo, ¿de qué manera lo estoy viviendo yo? Porque ahí es donde yo realmente puedo generar un cambio en mi vida. Que no puedo cambiar todo lo que está sucediendo afuera, pero sí puedo cambiar lo que sucede adentro. Así que es una analogía perfecta esto de que el coronavirus viene a detenernos, a encerrarnos, a volver a la casa, para dejar de distraernos con todo lo que está externamente y empezar a fijarnos o a voltear la vista hacia nosotros mismos. Definitivamente, de la forma en que lo estemos viviendo, detrás hay un tema. Por poner un ejemplo, digamos que viene el Día de la Madre y que yo no tuviera madre o que yo estuviera peleando con ella. Entonces lo que yo voy a empezar a ver afuera es que todos están celebrando, todos la están pasando bien. El tema, y yo lo voy a poder interpretar como con envidia posiblemente, o como con críticas de que estos de que se creen, todo el año no se hablan, y el Día de la Madre grandes amores. Entonces el problema no son ellos, sino lo que yo estoy viviendo. Mi tema es mi problema que tengo yo personalmente con madre, y ahí es donde realmente yo puedo hacer un trabajo conmigo mismo. Entonces el tema no es el coronavirus, el tema es de qué forma, cuál es el tema conmigo, de qué forma lo estoy viendo. Así que a esto es a lo que yo llamo, como ahora hay como muchos espejos por ahí caminando, porque a todo lo que yo tiro un juicio, realmente estoy haciendo como se dice, una confesión de lo que yo llevo en mí, es decir, me estoy proyectando en los demás. Así que ese es el segundo punto, de poder observar en mí de qué manera lo estoy viviendo yo. El tercer punto respecto a la prisa es aprender a confiar en la sabiduría del cuerpo. El cuerpo realmente no miente. La mente muchas veces nos juega algunas jugarretas que no nos permite realmente estar enfocados en lo que tenemos que estar enfocados, y nos genera estas distracciones de las que ya hablé anteriormente. Y la última es, a partir de ahora, esta sí es una propuesta, traten de encontrar una actividad en su día que puedan realizarla de una forma despacio, y se van a dar cuenta que empiezan a encontrar diferentes sensaciones. Puede ser tomarse el café despacio, puede ser comer despacio, puede ser lavarse los dientes, bañarse, algo que hagan todos los días. Háganlo de una forma despacio para que puedan estar un poquito más conscientes de cómo lo están experimentando, y utilicen los sentidos, qué estoy viendo, qué estoy escuchando, qué estoy sintiendo, qué huelo, qué el sabor. Utilícenlo para empezar a volver los ojos al cuerpo, porque el cuerpo no miente y todo el tiempo nos está dando mensajes. El problema es que no hemos logrado entender su lenguaje. Así que esa es la idea de todos estos videos, de empezar a entender un poquito más lo que el cuerpo nos quiere decir. Y pues bien, con eso termino el tema de hoy. La próxima semana el tema será hábitos inconscientes, rutinas conscientes. Entonces ya la otra semana les contaré de qué forma podemos ir cambiando nuestras rutinas. Este último tip que acabo de dar tiene mucho que ver con eso. Y pues bueno, de esa manera doy por concluido el tema de hoy. Ahora solo reviso si hay algún comentario o pregunta para responder de una vez. Muchos saludos, muchas gracias por estar ahí. Cuando hablé de la escasez y de la abundancia, para hablar de la diferencia en cuanto a lo que es la prosperidad y la abundancia, pues doy ahorita un poquito de diferencia. Quiere decir, la abundancia la prosperidad es poder hacer material algo que yo deseo, y la abundancia es poder disfrutarlo. Entonces, cuando yo empiezo a vivir en abundancia o con creencias de abundancia, pues la escasez, lo que había mencionado anteriormente, la creencia de la escasez va a desaparecer. Pues muchas gracias, saludos hasta a México. Marina nos saluda desde Argentina. Muchas personas de aquí de Guatemala también, muchas gracias por estar ahí.
Bueno, y para empezar a vivir la gratitud, la abundancia, empezamos desde la gratitud, por supuesto. Es otra práctica de la que podríamos empezar a utilizar. Desde que nos despertamos, empezar a agradecer. Agradezcamos cosas bien sencillas. Agradezcamos la cama en donde estamos amaneciendo, agradezcamos la ropa, agradezcamos el agua caliente, si tenemos agua caliente, y si no, pues agradezcamos el agua que tenemos. Cualquier cosa, escoge 5 cosas por las que puedas agradecer, y desde ahí vas a empezar pues a vivir la abundancia, y todo esto empieza a disminuirse. A ver, ¿qué más? Jessy, me urge tu libro. Jessy ya pronto estará listo, está en Amazon ahorita disponible en versión digital. Ya muy pronto ya estoy trabajando para poder ponerlo en físico también en Amazon, así que muy pronto lo podrás obtener allá en México también en papel. Aquí en Guatemala está disponible en Sofos y en Artemis, aunque en Artemis creo que ahorita está agotado, pero vamos a preguntar. Silvina, creo que cuando soy consciente me cuido más y desarrollo paciencia. Por supuesto, desarrollamos paciencia porque no estamos pensando tanto en el futuro, especulando en estas historias que nos contamos, sino que estamos más centrados en lo que estamos viviendo en este momento. En algunos de mis ejercicios de mindfulness que estoy practicando ahora, en algún momento nos dice, no es posible respirar el aire de mañana y no es posible respirar el aire de ayer, únicamente el aire de hoy. Así que eso también nos puede ayudar para irnos centrando, y por eso es que la respiración nos sirve mucho para centrarnos en el presente. Vamos a ver qué más. Saludos hasta Colombia, Laura. Gracias por estar ahí. Gracias, Doc. ¿Qué días da los sabios consejos? Es la primera vez que lo veo en vivo. Vane, muchas gracias. Los días jueves a las 8 de la noche estoy haciendo estos videos. Ya llevo 3 con el día de hoy. Tengo programados ahorita 7 temas diferentes, así que vamos a... ya nos faltan 4 más. Silvina en Posadas Misiones, Argentina. En Perú también, Katy Ramírez, muchas gracias. Saludos desde Perú a Milagros. Milagros, qué bueno que estás por ahí. Silvina, la gratitud ayuda a ablandar el corazón y ver desde otro ángulo las cosas. Por supuesto, muchas gracias. Ale Calderón, saludos. Con la cuarentena el aire está más fresco y limpio, por supuesto. La cuarentena, yo creo que también, aparte de hacernos a nosotros regresar a nuestra casa, es decir, voltear los ojos a ver cómo lo estamos viviendo nosotros, también ha permitido que todo lo externo, cuando nosotros nos ocupamos de lo interno, todo lo externo empieza a tomar orden, empieza a tomar su lugar nuevamente. Así que ahora pues ya han visto las noticias que en Venecia ya el agua está más cristalina, ya hay otra vez peces, hay cisnes, etcétera. Entonces con eso nos damos cuenta que cuando nosotros nos enfocamos en mejorar nuestro mundo interno, el mundo externo también empieza a tomar orden. Y lo que quiere decir esto es que lo que vemos afuera es reflejo de lo interno. Así que si queremos apoyar ahora a lo que está sucediendo afuera, empecemos por trabajar en lo que sí podemos, que es en cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias. Ya con esto doy por terminado el video de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Les mando un fuerte abrazo, todo mi cariño, y que estemos todos muy bien. Nos veremos entonces para el próximo jueves. Chao.